Hola, ¿cómo están? A ver, hoy vamos a hablar sobre la sociedad colonial hispanoamericana y la situación de la mujer, ¿sí? En la... Actualmente ha surgido un grupo denominado el grupo de los hispanistas, ¿sí? Este es un grupo de revisionismo histórico que pretende rescatar positivamente los aspectos, grandes aspectos de lo que fue el Imperio Español, ¿sí? Y luchar contra lo que ellos llaman la leyenda negra. Es muy loable esta situación, puesto que en verdad por varias situaciones políticas sí se ha dado un caso de manipulación histórica. Sin embargo, lastimosamente estos grupos también llegan a ser una leyenda rosa, es decir, tuercen la historia para beneficio suyo. Un aspecto de estos es decir que en lo que fue las Indias Occidentales, o sea, las Américas, no hubo colonias, sino que dicen que el Imperio Español estableció reinos, virreinatos y organismos polisinodiales de consejos, ¿ya? Con esto quieren dar una sensación de que el Imperio Español era un imperio abierto, que el trato a sus súbditos, ¿sí? El trato de los súbditos del rey, eran tratos igualitarios como a todo ciudadano. Entonces ellos explican que aquí, en lo que fueron las Indias Occidentales, no hubo un tratamiento de colonias, sino de provincias. Sin embargo, eso no es cierto, ¿sí? Para empezar, colonias son asentamientos, dominios. Aquí hubo asentamientos, ¿sí? Hubo migración de gente que venía de España para asentarse aquí, para establecer familias aquí, ¿sí? Ese es un proceso de colonización, ¿sí? Hubo guerras de conquistas, ¿ya? Hubo legislaciones al respecto. Por otro lado, la prueba de que aquí hubo colonias es la recopilación de las leyes de los reinos de Indias. Esta recopilación se la hizo en las épocas del rey Carlos II, el hechizado, ¿sí? El último rey de los Austrias. Y lo que hace es compilar, recoger, recopilar, por eso su nombre, las leyes que se expidieron desde las épocas de Carlos V, prácticamente desde Fernando el Católico, y sobre todo desde Felipe II hasta las ordenanzas de este último rey de los Austrias, ¿sí? Esta recopilación se hizo antes de la dinastía de los Borbones, que es la que actualmente está en el trono español. En esta recopilación, ustedes pueden bajarse el documento, van a encontrar varios reglamentos, varias ordenanzas con respecto a colonias. Es más, la palabra que utiliza la recopilación de las leyes de los reinos de Indias es colonias. Entonces habían administraciones coloniales, de audiencias provinciales, etc. Aquí hubo una sociedad colonial. La sociedad colonial era una sociedad estratificada, ¿sí? No era igualitaria. Eso es normal, eso es parte del antiguo régimen que nosotros hemos hablado, ¿no es cierto? Era una sociedad estratificada, se dividía en clases, había gente pudiente, gente que no era pudiente. Pero además, también había una división de acuerdo a su origen étnico. El origen étnico de cada persona que habitó la colonia, los territorios coloniales de lo que ahora es América, estaban sometidos a un régimen de castas, es decir, a una serie de leyes, de ordenanzas, de reglamentos, ¿ya? Constituidos según
las características de estos grupos étnicos. En general, los tres grandes grupos étnicos fueron blancos, negros e indígenas, ¿sí? Indios. Este régimen, otorgaba derechos y obligaciones distintas, ¿sí? Por eso es un régimen de castas, ¿sí? Debido a la existencia también del mestizaje. Recordemos, una de las características que también va a tener el Imperio Español es el mestizaje, ¿ya? En el grupo étnico blanco está el conquistador, por un lado, ¿no es cierto? Están dos. Está el conquistador, el funcionario, el clérigo, ¿sí? Estos pertenecían a los chapetones, los blancos, ¿ya? Los españoles, los peninsulares, los que venían de España acá, por tarea de conquista, por una situación de trabajo o porque venían a establecerse. Los hijos de estas personas que nacían en este territorio también eran blancos, pero eran blancos criollos, ¿ya? Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América, ¿ya? Y dependiendo de la época, llegaron a obtener cargos públicos. Tal es el caso de los marqueses de Selva Alegre y de Solanda, que fueron presidentes de la Audiencia y posteriormente próceres del movimiento independentista del 10 de agosto, del movimiento autonomista del 10 de agosto. ¿Ya? Estos grupos de criollos constantemente intentan llegar a la nobleza castellana y tienen que comprar y mantener los marquesados, ¿sí? Selva Alegre, Juan Pío Montúfar era marqués de Selva Alegre. Sánchez de Orellana era el marqués de Solanda, ¿sí? Lograban acceder a los cargos nobiliarios. Esos cargos nobiliarios eran necesarios porque otorgaba determinadas prebendas, determinadas prerrogativas. Tras estos están los funcionarios, ¿sí? Como yo les decía, los funcionarios en un momento también eran criollos y chapetones, ¿sí? A partir de las reformas borbónicas, el grupo criollo se le restringe su derecho a los cargos públicos. Únicamente se lo reduce a las autoridades de cabildos. A partir de las reformas borbónicas, van a darse los últimos marqueses criollos, por ejemplo en Quito, los últimos marqueses criollos en acceder a la presidencia de la Audiencia. Con las reformas borbónicas, estas intendencias, superintendencias que son los virreinatos de las presidencias, van a ser determinadas por el rey, como siempre pasó, pero directamente de ciudadanos peninsulares. ¿Ya? Los funcionarios o burócratas son los que van a ejercer la tarea rectora, ¿sí? Son los que van a iniciar la tarea de colonización. El otro grupo al que tenían acceso los blancos es el clero, que se encargaría de la colonización, pero desde el punto de vista misionero, ¿sí? La acumulación. Hay las grandes haciendas jesuitas que permiten la acumulación, la gestión con las colonias, ¿no es cierto? Y también la educación. Aquí hubo el principio de la extirpación de las idolatrías, de educar en lo que fue el hispanismo, ¿sí? La hispanidad, ¿ya? Sin embargo, ojo, si bien es cierto que los blancos, sean peninsulares o criollos, ocupaban los estratos más elevados de la sociedad de la época, también habían blancos en situación de pobreza, ¿ya? O de bajo pueblo. Estas personas se encargaban a tareas manuales, ¿sí?
en oficios manuales tales como la herrería o la cerrajería, ¿ya? E inclusive en estratos más ínfimos. Por ejemplo, habían blancos que eran literalmente delincuentes, eran perseguidos por la justicia. Esto con respecto al grupo étnico blanco. Ahora, con respecto al grupo étnico indígena, indio, ¿sí? Los indios eran requeridos en actividades manuales y era un trabajador libre, de libre remoción, ¿sí? En una situación no de libertad, de flexibilidad laboral como ahora, sino que no era esclavo, ¿sí? Era confinado a una encomienda o a un repartimiento, ¿sí? Debía educarse en talleres, ¿sí? Por eso es que ellos trabajaban lo que es canterías, lo que sería la albañilería, actividades de construcción, actividades artísticas, ¿ya? Había varios indios que fueron escultores y pintores de la escuela quiteña, de las escuelas, del gran muralismo, ¿cómo se llama? De toda la actividad plástica que tienen las iglesias a lo largo de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? También hacían trabajos de tejas, de agricultura y eso, ¿sí? O iban confinados al trabajo en las minas, ¿sí? Y también en la agricultura. Y debían ser instruidos en asuntos de fe, ¿ya? También los indios prestaban servicios en la tropa. Por esa razón, los ejércitos españoles tenían batallones de indios auxiliares, ¿sí? Es decir, indígenas que eran leales al rey español, a la corona española, ¿sí? Y que peleaban contra otros indígenas o contra grupos que se amotinaban. Tal es el caso de Atahualpa. Atahualpa, por ejemplo, es aprisionado por Francisco Pizarro y después Rumiñahui es vencido por Sebastián de Benalcázar con el apoyo de grupos auxiliares de indios, ¿sí? Por ejemplo, los Cañaris prestaron sus servicios como indios auxiliares, ¿ya? Estas son también, los indígenas podían prestar servicio en la tropa. Incluso, considerando que aquí hubo 3 grandes civilizaciones, ¿no es cierto? De esas 3 grandes civilizaciones, 2 fueron imperios, ¿ya? Habían casos de acceso a la nobleza. Por ejemplo, la hija de Moctezuma, en el caso de Nueva España, en México, a la hija de Moctezuma se le da en posesión lo que ahora es el estado de Veracruz. En el caso de acá, sudamericano, ¿sí? Pizarro se casa con una hermana de Atahualpa, ¿ya? La hija que va a resultar de aquí se va a casar con otros de los Pizarros. Es casi el caso, este es el caso de mestizaje más famoso que hubo. Ya literalmente fue un matrimonio. ¿Cómo se llama? Esta Atahualpa, esta Cápac, cambia de nombre y va a vivir inclusive en España con el último de los Pizarro. ¿Ya? Y algunos, como digo, también podían acceder al clero. Recordemos, la nobleza y el clero eran más bien prerrogativas, derechos reservadas normalmente para los blancos. Sin embargo, hay casos de indígenas que pudieron acceder a estos puestos, ¿sí? Son los indígenas estrictamente nobles, ¿ya? Por ejemplo, de las dinastías de los Cápac, la hija de Moctezuma, ¿sí? Tupac Amaru, el gran héroe Tupac Amaru, era un noble inca que se rebela posteriormente contra el Imperio Español, pero él tenía prerrogativas a tal punto que estudiaba y se vestía como un blanco.
Ahora vamos a hablar del grupo étnico negro. ¿Sí? El grupo étnico negro fue el grupo étnico más maltratado. ¿Sí? Es innegable que hubo situaciones de maltrato, de expoliación contra la población indígena originaria de aquí. Eso es cierto. Pero la catástrofe del pueblo negro, ¿no es cierto? Que era un pueblo, eran pueblos de esclavos traídos de acá, es algo indecible. El grupo étnico negro era mano de obra esclava. No tenían absolutamente libertad. ¿Ya? Eran sujetos de compra y venta. ¿Ya? Fueron regulados por una serie de ordenanzas. En el caso del español, los códigos negros de influencia francesa, ¿sí? El código de Noailles que hacen los franceses, esa va a ser la gran influencia que van a tener la dinastía borbónica, que era también una casa nobiliaria francesa, en el Imperio Español. ¿Ya? Los códigos negros iban a reglamentar el tiempo de compra y venta, o sea, cuándo se puede vender, cuándo se puede comprar a un esclavo. ¿Ya? Un régimen de permisos, ¿ya? Para que puedan salir a la ciudad. El negro tenía que estar en la plantación, era un esclavo. ¿Cuándo podía salir a la ciudad? Únicamente en determinadas fiestas y tras un régimen de cumplir determinados requisitos que le permitan hacerlo. ¿Dónde comerciar lo producido? Como trabajaban en plantaciones, también podían establecer situaciones de comercio, ¿sí? A nombre de su patrón, donde todo eso era determinado por estos códigos. Un reglamento específico para negros libertos. Había negros que lograban llegar a una situación de libertad, conseguir la libertad, ¿sí? Una carta de libertad. Entonces había un régimen legal para ellos, ¿sí? Los negros, al igual que los indígenas, que los indios, tenían que ser evangelizados. Para esto se les reunía en cofradías, ¿ya? Su objetivo además era reeducar y erradicar determinados ritos de fe y fiestas originarias. Recordemos, la población negra que vino a América era una población esclava, era población que fue cazada en el África, ¿sí? Entonces trajeron también su cultura. Su cultura era una cultura animista que podía transgredir los parámetros éticos, morales del Imperio Español, de la sociedad colonial. Entonces había que reeducarlos, erradicar determinados ritos. ¿Ya? De esta manera invitaban, ¿sí?, a las Pascuas de la cofradía, ¿sí? Normalmente el permiso de salida donde los negros podían establecer sus festividades, sus cantos, sus tradiciones, era únicamente en las Pascuas de la cofradía, ¿sí? Se prohibía la reunión de negros de la ciudad con los negros del campo, ¿ya? Además que los bailes y las fiestas negras eran prohibidas que se las hagan en plazas, calles o lugares públicos. Los reglamentos de cuidado y tratamiento de esclavo, incluso castigos correccionales. Esto quiere decir que los códigos negros, por ejemplo, había una ley donde el negro no podía tener un perro, ¿sí? En la plantación no podía estar acompañado de un perro, no podía tener un perro. Si el negro tenía un perro, podía ser castigado. No solo se le quitaba el animal, el negro podía haber sido golpeado, ¿sí?, o literalmente asesinado, era muerto por este delito, tener un perro. ¿Ya? Entonces, para esta situación, el Código Negro dice, a ver, el negro es propiedad del blanco, ¿ya? Es propiedad en el caso de los jesuitas, por ejemplo, en lo que fue el Chota, había en las haciendas jesuitas, tenían esclavos negros,
¿sí? Es su propiedad. Puede ser castigado. Significa que puede ser azotado. Puede ser estrangulado, mucha cuestión. Pero no a capricho del patrón, no a capricho del blanco, sino por esta cantidad de, ¿cómo se llama?, de delitos, por el delito tal, 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 ¿sí? Es terrible. La realidad de los pueblos negros fue terrible. Por esa razón hay muchos pobladores negros, hay muchos negros que huían, lograban huir de sus plantaciones y formaban el grupo de cimarrones, es decir, los negros que huían y se reunían luego en palenques, ¿sí? Pequeños poblados, habitaciones donde se reunían y establecían sus leyes. Esto es interesante porque a veces entraban directamente en conflicto con los españoles o llegaban a hacer alianzas y pactos. Tal es el caso de Esmeraldas. Esmeraldas, los negros que llegaron a Esmeraldas huyen de un barco que encalló, llegan a las costas esmeraldeñas y establecen un palenque, ¿sí? Eran negros cimarrones. Famoso, diré, el gran jefe de estos negros cimarrones, o sea, negros huidos, ¿no es cierto?, del esclavista, de los esclavistas, de los barcos negreros, ya eran cimarrones. El gran jefe de ellos fue Alonso de Illescas, ¿sí? Era un negro que había sido esclavo alguna vez, ¿sí? Por eso tenía este nombre tan castellano. Pero él escapa y establece su gobierno. En este caso, el Imperio Español, las autoridades españolas, hacen un pacto con él. A tal punto que en la tropa, estos negros huidos, hay algunos batallones de negros cimarrones. ¿Ya? Esto es algo bien interesante. ¿Ya? Bueno, habían reglamentos también matrimoniales y medidas contra el cimarronaje, ¿no es cierto? Y la forma el establecimiento de palenques, ¿sí? Todo eso iban a tratar los matrimonios, los códigos negros. El matrimonio es clave porque el matrimonio hace que la persona se quede unida a su pareja. Entonces era una forma de evitar que escape. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Es la conexión de estas tres grandes etnias, ¿no es cierto? Blancos, indios, negros. ¿Cómo se conectaban? Se conectaban de forma cultural, esa es una forma de mestizaje, y otra forma era la forma física, ¿no es cierto? O sexual. Podía ser por matrimonios o en algunos casos por violaciones, concubinatos, etc. ¿Ya? Entonces, entre blancos e indios se ejercía la relación por medio de la encomienda. ¿Sí? Recordemos, la encomienda era un sistema de explotación laboral en la que el indígena tenía que trabajar, ¿ya?, y a cambio recibir educación por parte del patrón blanco, ¿ya?, por parte del conquistador, por parte del encomendero. Eso, bueno, había problemas de una sobreexplotación laboral, se les mantenía en unos niveles extenuantes de trabajo, ¿ya? Pero esa era la relación que había en la colonia, ¿ya? También, el encomienda era la prestación de trabajo o servicio personal, ¿no es cierto? También por medio del pago de tributos, ¿sí?, en especie. En cambio, entre blancos y negros, la conexión, el medio de conexión eran las plantaciones y las cofradías. Las mezclas físicas, ¿no es cierto?, que involucran una relación sexual y el nacimiento de un nuevo ser, ¿ya?, produjeron varios grupos sociales que entraron en este régimen de castas. Las más reconocidas fueron blanco con, ¿cómo se llama?, con indio
¿no es cierto? Un hombre blanco con una mujer india tienen un hijo mestizo. Un hombre blanco con una mujer negra tienen un hijo mulato. Si el hijo mestizo, porque además miren la variación, les doy un ejemplo, si el hijo mestizo se casaba con una mujer española, ¿no es cierto? Tenía una unión ahí, su hijo era castizo. Si el castizo también se casaba con una mujer española, su hijo era español. Pero si la mujer española, o sea, al revés, es la que iba a contraer matrimonio con el castizo, su hijo seguía siendo mestizo. Es bien interesante, ¿no es cierto? Hay algunos nombres además bien interesantes. Por ejemplo, entre negro e indio, ¿sí? La unión es, el resultado es de sambo, ¿sí? Color sambo, ¿ya? Hay otras, ¿sí? Que son interesantes. Por ejemplo, les voy a leer castizo, que les hablé, ¿no es cierto? Morisco, que es otra mezcla que se va a dar. Albarazado, jíbaro, cambujo, chino, tente atrás, salta para atrás, ¿sí? Todas estas mezclas iban a dar estas categorías humanas. Son categorías. El régimen de casta era una forma de categorizar a la gente para establecer reglamentos específicos, otorgar derechos o imponer obligaciones. ¿Sí? Ese es un régimen de castas. Bueno, eso es con respecto al régimen de castas. Vamos a hablar con respecto a los grupos económicos. El fundamental es el hacendado. ¿Sí? Fundamentalmente este grupo está en Nueva España, lo que ahora es México. Hacia el sur, lo que es el virreinato del Perú, ¿no es cierto? Hasta el Alto Perú sobre todo. En cambio, el gran grupo económico estaba regentado, habían hacendados, pero estaba regentado fundamentalmente por el minero. ¿Ya? Las mayores minas conocidas eran las del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, las famosas minas de Potosí. ¿Ya? Aquí se va a dar un conflicto bien interesante entre el propietario de la mina, ¿sí? Los mineros, y los azogueros. ¿Qué son los azogueros? Eran operarios que llevaban a cabo las obras de amalgamación, ¿ya? O de, ¿cómo se llama? O el uso de mercurio para extraer el oro y la plata. ¿Sí? El oro no siempre se lo sacaba a polvorazos o a, ¿cómo se llama? O con herramientas como picos y eso. También se utilizaba mercurio. Hasta ahora se utiliza mercurio en la minería. ¿Sí? Eso es un azogue. El uso de mercurio es un azogue. Nosotros tenemos una provincia aquí que se llama Azogues. Entonces sería interesante ver de dónde viene el nombre de la provincia. ¿Sería un reducto de azogueros o sería que allí había producción de mercurio? Eso diría mucho sobre lo que es la audiencia de Quito. Entonces, interesante ahí. ¿Ya? La otra forma, hemos hablado del hacendado, ¿sí? El minero, ¿ya? La otra forma son los gremios. Los gremios reglamentaban el trabajo, organizaban las actividades del pueblo llano, ¿sí? Entonces, herreros, habían gremios de herreros, de cerrajeros, de constructores, de artesanos, ¿sí? Eso es lo que establecían. Eso en lo que es la parte económica, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la sociedad colonial tenía un régimen de castas, ¿sí? Y ese régimen de castas era una forma de categorización de las personas que habitaban las colonias, ¿ya? A las cuales se les otorgaba prerrogativas o derechos o se les imponía obligaciones, ¿sí? Dependiendo de la etnia a la que pertenecían. ¿Ya? El otro era el funcionamiento económico, ¿sí? Recordemos, a los negros su derecho era que el patrón no les llegue a matar, que máximo les castigue, pero que no les mate, ¿sí? O sea, menos que sea liberto,
o que se oía, esa era la situación del negro. Su código legal era en ese sentido. El indígena tenía inclusive posibilidades de acceder al clero, de educarse, ¿no es cierto? No era estrictamente un esclavo. Estaba en una situación de servidumbre, pero podía educarse. El negro, la educación se remitía únicamente a la cuestión religiosa y de determinadas prácticas manuales. El blanco tenía la posibilidad de acceder a una educación, de acceder al clero, inclusive dependiendo de sus funciones, de varios requisitos a la nobleza, ¿sí? Y eso significaba cargos públicos, etc. ¿Ya? Y en la administración de encomiendas y de minas. ¿Ya? Eso es el régimen de castas, ¿sí? El régimen, en cambio económico, se refiere estrictamente a lo que es la propiedad de haciendas y encomiendas, ¿sí? Y en la propiedad minera, ¿ya? A partir de ahí se iba a desarrollar toda la producción, la economía colonial, ¿sí? Toda la sociedad colonial. Hay un grupo muy importante que son las mujeres, ¿sí? Ojo, las mujeres también estaban sometidas al régimen de castas, ¿sí? Es decir, habían leyes para mujeres blancas, leyes para mujeres indias, leyes para mujeres negras, ¿ya? El rol de la mujer está supeditado a la autoridad masculina, ¿ya? Sea personal como institucional, ¿ya? En ese sentido, las esferas de sus actividades eran la maternidad, pero también servicios e incluso actividades intelectuales. Por eso hay algunas mujeres, porque la más famosa es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Esta leyenda negra dice que Sor Juana Inés de la Cruz fue recluida en un convento y que luego no se le dejó escribir y eso. No, al contrario, ella quiso ser religiosa. Era una mujer muy culta, eso quiere decir que tuvo acceso a una educación. Y era tan culta que era muy pretendida y ella quiso ser religiosa. Se han descubierto las cartas del obispo al que le acusan de haber encerrado a Sor Juana Inés de la Cruz y más bien son de mucha admiración en ese sentido, ¿sí? Entonces, algunas mujeres blancas, quizás algunas mestizas o estas indígenas nobles, ¿no es cierto?, podían acceder a una educación intelectual, ¿ya? En ese sentido, el imaginario, cómo se idealizaba a la mujer, es, por un lado, su maternidad, ¿no es cierto? Será la que va a dar a luz. La mujer es la que va a cuidar, ¿sí? Es el cuidado maternal y servidora. A nivel familiar, la mujer está bajo el control del padre y cuando está casada, bajo el control del marido. El matrimonio y la maternidad es fundamental. Y en ese sentido la mujer gozaba de determinado aprecio. Su maternidad es la que permitirá la colonización, o sea, establecer asentamientos, establecer una sucesión, ¿no es cierto? Herencias, ¿ya? Llega a ser incluso el medio de ascenso social. Si hay un encomendero que no tiene hijos varones, si no era casado podía casarse, pero si era casado, inclusive tenían una relación de concubinato, o sea, tenían otra mujer como pareja con cual tener un hijo, ya hasta tener el hijo varón, ¿ya? Entonces eso, reconocer al hijo, significaba elevar socialmente a la mujer, ¿sí? Era un medio de ascenso social. Ojo, esto no le hace bonito al régimen español, ¿no es cierto? Pero esa era la época, así era el trato que se daba a la mujer a la época, ¿ya?
Grecia, recuerden ustedes, en Grecia la mujer para poder acceder a este ascenso social tenía que prostituirse, ¿ya? Y no permitían la prostitución a cualquiera, sino era para las hetairas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Las mujeres nobles, ¿sí? Las mujeres, ¿cómo se llama? De una alta clase griega, ¿sí? Sacerdotisas, ¿ya? O cortesanas, esas eran. O sea, ejercían una prostitución en ese sentido. Durante la colonia ya no pasó eso. Eso se puede decir que es un avance. Pero sin embargo, su desarrollo, su relación, era una relación de sumisión a la autoridad masculina. Eso hay que aceptar lo uno y lo otro. O sea, hay que ver los pros y los contras. O sea, todavía falta. ¿Sí? No hay una libertad femenina. ¿Ya? Pese a que accedía a una educación, que podían acceder a una educación, inclusive intelectual, sin necesidad de ser cortesanas, prostitutas, había todavía esta situación. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. Las leyes de Indias prohibían que las mujeres sean encomenderas, pero esto no se cumplía. Si el encomendero moría sin sucesión masculina, o sea, si no tenía hijos, solo tenía hijas, por lo general la encomienda pasaba a la hija. ¿Ya? Entonces, si hay casos donde la mujer llega a administrar inclusive las encomiendas, ¿sí? Podían heredar y administrar las encomiendas, pese a que había una prohibición original que decía no. Ya el caso real es que se daba también eso, ¿ya? Y las encomiendas eran usadas como pensión, o sea, o como dote matrimonial. Si un hombre quería casarse con una mujer, entregaba una encomienda. Este es mi dote, con eso nos casamos. ¿Ya? También hubo el caso de violaciones. El mestizaje se dio por matrimonios y lamentablemente también se dio por violaciones, ¿sí? A indígenas, a negras, a mujeres blancas, ¿ya? Hubo acusaciones criminales por brujería, por hechicería. Un avance, esto va a dar chiste. Ya no se quemaba a la mujer en la hoguera. La mujer acusada por brujería, porque tenía alguna práctica animista, no era acusada, ya no era ejecutada con la hoguera. Era flagelada. Sí, usted se le daba de latigazos, era azotada. Lo siento. O sea, no. Es como un chiste tontísimo. Ya no le matan, solo le pegan. Hay cosas que tenemos que seguir avanzando. ¿Sí? Eso es un hecho. Otros cargos criminales que podía sufrir una mujer era la blasfemia, la bigamia, o sea, una mujer que tenía a dos varones con los cuales vivía. ¿Sí? Que vivía con dos varones. Eso era prohibido. ¿Sí? En las mujeres era prohibido. Un varón podía tener concubinas, no de forma legal, pero se aceptaba socialmente eso. En la mujer no. ¿Ya? La otra, la incontinencia sexual. O sea, si era una mujer acusada de ser incontinente, que tiene muchos novios, que se está teniendo hijos con aquel, que también eso era un cargo criminal en la época. ¿Ya? Probablemente esto de la incontinencia sexual era relacionado con prostitutas, ¿sí? En algunos casos, pero en las grandes ciudades, ¿sí? La iglesia logró evitar que se convierta en una profesión practicada individualmente. Eso quiere decir que tenían que agremiarse o eran recluidas en un sitio específico, ¿sí? Para esta práctica. Ya. Para la rehabilitación y corrección de los crímenes estos que les hablé, eso que se les adjudicaba a mujeres, ¿ya?
se organizaron las casas de las recogidas, ¿sí? Eran cárceles, llamadas nazarenas o magdalenas. La cárcel para mujeres se llamaba Nazarena o Magdalena, de cualquiera de las dos formas, ¿sí? También se recluían a obrajes. Los obrajes eran fábricas textiles, ¿sí? Eran más que fábricas, eran manufacturas textiles, ¿ya? Y en todas esas instituciones las mujeres trabajaban durante años para reparar sus crímenes, ¿ya? Los obrajes inclusive tenían una extenuación, una explotación laboral muy fuerte, ¿ya? En las cárceles y obrajes las condiciones de vida eran penosas, eran graves, ¿sí? Las casas de recogida se desarrollaron a partir de finales del siglo XVI, o sea, finalizando 1700, este siglo, ¿no es cierto? Y albergaban a mujeres virtuosas, pero desprotegidas, o sea, no solo criminales, ¿sí? También mujeres que podían ser de familia, que eran virtuosas, pero que quedaban viudas, quedaban huérfanas, entonces eran también recogidas ahí, ¿ya? Igual a las mujeres catalogadas como perdidas, ¿ya? Que necesitaban corrección para que no se contaminen, no contaminen y todo eso, ¿ya? Estos lugares fueron construidos por laicos y por autoridades eclesiásticas a finales del periodo colonial, ¿sí? Las casas de las nazarenas, ¿sí? O sea, van desde finales del siglo XVI hasta 1800, casi, bueno, la última colonia y es en pleno siglo XX, ¿ya? Bueno, a finales del periodo colonial, el Estado empezó a hacerse cargo de algunos recogimientos, ¿sí? Las reclusas comenzaron a ser consideradas delincuentes, tenían un trato de delincuentes, o sea, eran sometidas a una legislación penal, ¿ya? Cuando surgieron las primeras casas a manos de los laicos o de autoridades eclesiásticas, era con el objetivo de ver a la mujer como un alma que necesita arrepentimiento o protección. A finales del periodo colonial, o sea, a partir de las reformas borbónicas, esas mujeres van a ser consideradas como delincuentes, es decir, sometidas a una legislación penal específica. Bueno, hemos visto unas cosas tenaces, ¿no es cierto?, de lo que era la sociedad colonial hispanoamericana, ¿ya? Nosotros nos vamos con la historia nuestra, nos concentramos fundamentalmente en lo que es la parte hispanoamericana. Lleguemos a las conclusiones. 1. Hubo colonias, ¿sí? La administración hemos visto, ¿no es cierto?, virreinatos, audiencias, cabildos, corregimientos, etc., ¿ya? Los derechos de las personas obedecían a un régimen de castas, ¿sí? Es decir, a un régimen, a una legislación que era otorgada según la proveniencia étnica. Régimen de castas. Los que podían acceder a la nobleza, sus prerrogativas, los cargos que podía tener un noble, los trabajos que podía tener un noble, la administración, etc., era únicamente para blancos. Por ejemplo, los hispanistas dicen que Simón Bolívar, el libertador, era un hombre resentido porque él era negroide, tenía aspectos negros. Y al tener aspectos negros, rasgos negroides, no pudo acceder a un título nobiliario. Como gran cosa, los hispanistas dicen que Bolívar se resintió tanto que promovió todo un odio contra la corona. El asunto es mucho más profundo, eso vamos a ver después, ¿ya? Es mucho más profundo, no se remite a eso, pero
Si Bolívar, porque está la resolución donde se le prohibió ser noble. Si Bolívar no pudo ser noble por tener aspectos, por tener determinados fenotipos negros, ¿no es cierto? Por tener rasgos negros, demuestra que el imperio español era un imperio racista, estratificado. ¿Ya? Entonces, régimen de castas, ¿sí? Para el derecho de las personas, ¿no es cierto? Las obligaciones, los derechos para toda la legislación de las personas se sometió a un régimen de castas, ¿sí? Había también relaciones económicas dadas en función de las haciendas y encomiendas y plantaciones, en el caso de negros, ¿sí? O en función de las minas y los azogues, ¿ya? Eso hemos visto. Y en un anexo, un apéndice, también vimos la situación de la mujer. Como seres humanos, como personas, las mujeres también estaban restringidas, eran sujetas del régimen de castas. Pero además, la función de la mujer estaba estrictamente supeditada a la autoridad masculina, tanto personal como institucional. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Ya? Hubo algunos casos, algunos avances, como por ejemplo que la mujer pueda heredar y administrar encomiendas. Sí, se permitió eso. El caso de las mujeres blancas, que eran las que podían tener las encomiendas, ¿no es cierto? También podían acceder a alguna educación ya más intelectual. ¿Sí? Normalmente tenían que las mujeres indias, mestizas, las negras, estaban supeditadas igual al trabajo manual. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres negras, al trabajo manual esclavo. Hasta ahí. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver otro tema al respecto.